Cristo Jesús. Entonces, hermanos, primero pues darle gracias al Señor, ¿no? Porque nos permite estar acá, porque nos permite continuar acá pues con su palabra, que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a mí, que el Señor nos guíe por este estudio que estamos haciendo. Hoy vamos a continuar con lo de las señales que de la venida antes del Señor Jesucristo, lo que empezamos ya hace ratico, ¿sí? La última reunión la habíamos tenido hace unos 20 días. Entonces, bueno, hermanos, yo confío en el Señor que mis hermanos hayan podido meditar un poquito en esta palabra, ¿sí? Sabemos que no es fácil de digerir, que el Señor nos guíe hoy también, y como les decía, hermanos, cualquier pregunta que tengan eso, la hacemos de una vez, ¿sí? Digamos, para ir aclarando las cosas y eso, ¿sí? De pronto, para ponernos un poco en materia, de pronto los hermanos que no han estado en eso, estábamos estudiando algunas de las señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso estábamos utilizando el libro de Daniel, en el cual ya tocamos pues todo el tema de las estatuas, todo el tema de las bestias, ¿sí? Todo el tema de los imperios. Ya abarcamos por allá el imperio griego con lo que era la figura del anticristo en ese entonces, que era Antíoco Epífanes, ¿sí? Estuvimos abordando todos estos asuntos. La última reunión que empezamos con el tema de las 70 semanas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Quedamos ahí entonces. Entonces, bueno, mis hermanos, si bien nosotros sabemos que las doctrinas fundamentales son la prioridad en la iglesia, ya lo hemos recordado nuevamente y lo vuelvo a recordar acá, es importante que nosotros como iglesia también sepamos los últimos tiempos. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son esas señales que hay antes de la venida del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque en los tiempos anteriores el Señor ha puesto señales y ha puesto cosas que sucedieron, de las cuales también van a volver a suceder. Porque si nos acordamos, entonces nuestro verso, que es el que está ahí encabezando siempre en las reuniones, ¿cuál es, hermanos? Eclesiastés, ¿qué? 12. 1.9. ¿Y qué es lo que dice Eclesiastés 1.9? Todo lo que fue antes, lo que ya fue. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará y nada de nuevo debajo del sol. Y Dios restaura lo que pasó, dice por allá, ¿cierto? Entonces sabemos, hermanos, que por la misma palabra, el Señor a nosotros como iglesia nos va revelando estas cosas. Y nos va revelando las cosas que al mundo no le son reveladas, ¿sí? Orábamos ahorita, hermanos, también que para el mundo la prédica de la cruz es locura a los hombres, pero para nosotros es salvación, para nosotros es revelación, porque la palabra el Señor nos la revela por su Espíritu. Entonces podemos nosotros, hermanos, saber cuáles son esas señales y estar atentos. No podemos decir, no, y de hecho no lo sabemos solo nuestro Señor cuándo será su venida, ¿sí? Porque Él dice, no, ni el día ni la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Pero sí sabemos de algunas señales, hermanos. No podemos decir que el Señor va a venir en 10 años, en 20, no lo sabemos, ¿sí? Pero sí sabemos cuando el Señor está cerca, hermanos, ¿sí? Cuando ya puede estar a las puertas porque la palabra no lo revela, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a Mateo 24, hermanos. ¿Listo? Mateo 24. Aquí está, hermanos, el Señor reunido con los discípulos. Dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo estaba reunido ¿con quién? Con la iglesia, ¿sí? Porque dice la palabra, estaba con sus discípulos, ¿sí? Aquí Mateo 24, hermanos, creo que acá pues ya todo lo conocemos, es todo el tema de las señales que el Señor anuncia, todas las cosas que van a suceder, todo el tema que el Señor nos dice estar atentos, cuando digan si el Cristo está aquí o está allá, entonces que no salgamos y eso sí, porque van a haber unas señales. Entonces toda esta parte de Mateo 24 es como un apocalipsis pequeño, ¿sí? De hecho por allá los hermanos le llaman pequeño apocalipsis sinóptico, ¿sí? Que es como de cierta manera el resumen de todo lo que es el libro del Apocalipsis, ¿sí? Acá el Señor da muchas manifestaciones y el Señor también utiliza acá de hecho la palabra de Daniel para decirle a la iglesia cuándo van a hacer estas cosas.
Entonces ahí en la parte en el verso 3, cuando dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Ahí ya sabemos pues que es la segunda venida, porque el Señor evidentemente ya estaba con ellos y empieza a desglosar todo Mateo 24, ¿sí? Entonces, esa parte, hermanos, de la segunda venida en el griego es la palabra parusía. Está acá. Parusía, que corresponde a la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay unas partes donde dice, por ejemplo, la palabra la manifestación gloriosa de Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí también se toca esa palabra parusía y va acompañada ya de otra que es epifanía, que dice manifestación gloriosa de Jesucristo, ¿sí? Entonces para que lo tengamos ahí presente, hermano. Entonces parusía es la segunda venida del Señor. ¿Listo? Y cuando le preguntan ahí también que dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese fin del siglo pues no se refiere a un siglo de 100 años, ¿sí? Porque pues ya varios siglos han pasado y un siglo pues empieza y termina. Ese siglo también corresponde a la palabra eón, que significa como ya el fin de todo, el fin de los tiempos, ¿sí? Pues eón significa siglo, ¿listo? En este caso, ¿no? Porque en otras partes de la palabra, pues sí se referirá a siglo de 100 años, ¿ok? Entonces acá, hermanos, ellos le preguntan al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y entonces Él empieza a desglosarse y empieza a decir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, la última reunión, hermanos, habíamos hablado del capítulo 9 de Daniel, y habíamos tocado unas fechas, ¿sí? También para entrar en materia de lo que había sucedido antes, porque como el Señor nos dice la palabra, lo que fue antes, entonces va a ser también nuevamente, ¿sí? Entonces habíamos dicho, por ejemplo, que Nabucodonosor era emperador ¿de qué imperio? Babilónico. Babilónico, ¿cierto? Que Nabucodonosor derrotó por allá a los egipcios en una ciudad que se llama Carquemis en el año 605 a.C. O sea, fue por allá donde empezó como el imperio babilónico y Nabucodonosor se asentó ya como rey a nivel mundial de ese imperio, ¿sí? Recordemos, pues en ese entonces había mucha menos gente que hay ahorita en el mundo y que eso se empezó a desarrollar los que estuvieron viendo el mapa en las clases que tuvimos que pusimos el mapa, que se desarrolló por allá en la parte del oriente y que está Israel y que por la parte de arriba está Siria, luego está Palestina por el lado del occidente, ¿sí? Por la parte de abajo Egipto y demás. Entonces ahí empezó el imperio babilónico con Nabucodonosor, que este imperio babilónico duró más o menos del 605 al 539 a.C., ¿sí? Si recordamos entonces la línea del tiempo viene antes de Cristo, de más a menos, ¿sí? Entonces se cuenta de 605 al 539 a.C., ¿sí? Que por allá en el año 605 a.C., Jeremías profetizó por primera vez los 70 años de cautividad de Judá. ¿Sí recuerdan que leímos por allá en Jeremías 25? Cómo el Señor le reveló primero a Jeremías que Israel iba a pasar 70 años de cautividad, ¿sí? Y que esto era a causa de que entonces, porque ellos habían dejado de seguir la ley, porque habían violado también el año de remisión, habían violado el año en que debía dejarse descansar la tierra, ¿sí? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y también entonces que hablábamos de que cada año en el calendario bíblico correspondía entonces ¿a cuántos días? 360. 360 días, ¿cierto? Y que el año de remisión cada cuánto es según la palabra? 60. 7 años. Es el año de remisión, ¿sí? Entonces en el Antiguo Testamento, en la ley del Señor daba a los israelitas que cada 7 años la tierra tenía que descansar, ¿sí? Y esto nosotros lo sabemos ahorita también, y de pronto los hermanos que han vivido en el campo y todo, que la tierra es necesario dejarla descansar por un buen tiempo, si no ya no da fruto, o si no pierde sus nutrientes. Entonces ellos violaron esta serie de cosas y demás, y fue la razón también por las que el Señor los entregó 70 años en cautividad a Babilonia, ¿listo? Que el muro de Jerusalén fue destruido por los babilonios en el 586. O sea, ya dentro de ese tiempo que estaba gobernando Babilonia, fue derrumbado el muro de la ciudad. Que en el año 445 a.C., a partir de allí, comenzaron las 70 semanas. ¿Entonces recuerdan que leímos en Nehemías? Que Nehemías cuando llegó y le preguntó a sus hermanos que cómo estaban aquellos judíos que estaban ya en sus tierras y todo, ¿sí? Que habían
ya digamos sido repatriados después del exilio en Babilonia, y que ellos les respondieron que pues estaban mal, que los muros estaban caídos, que las puertas habían sido quemadas a fuego, que Nehemías se sentó ¿qué? A llorar, ¿sí? A lamentarse, se vistió de cilicio, de ceniza, y oró y ayunó al Señor, y le pidió entonces que misericordia pues para con su pueblo, que en ese entonces ahí con el rey Artajerjes, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasó en ese momento ahí? Que el rey vio el semblante caído de Nehemías y que le preguntó por qué estaba así, que eso era solo como tema de presión del corazón. Entonces Nehemías oró al Señor y todo el Señor aparejó en ese momento para que el mismo rey le concediera a Nehemías volver allá a su ciudad y restaurar los muros, ¿sí? ¿Qué era Nehemías del rey, hermanos, si se acuerdan? Copero. El copero. Me dijeron el copero, ¿sí? Entonces el copero, uno podría pensar que el copero es como allá, como digamos un cargo bajito, pero no, hermanos. El copero en ese entonces era el cargo en autoridad que le seguía después del príncipe, después del hijo del rey. O sea, estaba Artajerjes, estaba el príncipe y seguía ahí Nehemías, ¿sí? ¿Por qué el Señor lo puso ahí, hermanos? Pues ya la razón ya la sabemos. ¿Por qué el Señor le dio tanta influencia a Nehemías y también de hecho lo puso como gobernador de Judá? Pues fue por causa de que el Señor vio el corazón de Nehemías y también lo usó de sobremanera, y él como tenía tanta influencia en el reino, por eso el mismo rey le concedió eso, ¿sí? Que aún cuando miramos en la palabra de Nehemías, al principio no dice cuánto es el tiempo, el rey le pregunta, ¿cuánto vas a demorarte? Y ahí la palabra no nos dice, pero no sí nos dice más adelante que fueron alrededor de unos 12 años, que fue más o menos el tiempo que él permaneció allá, ¿sí? Entonces decimos que el 445 a.C., ahí comenzaron las 70 semanas, ¿sí? ¿Sí recuerdan que hicimos acá los cálculos y miramos? Entonces, ahorita vamos a mirar un poquito Daniel 9. Que en el 32 ya después de Cristo culminan las 69 semanas de Daniel, ¿sí? En el año 32 después de Cristo culminan las 69 semanas de Daniel. Desde la caída de Jerusalén, que fue por allá en el 587, hasta la reconstrucción del templo, que fue en el año 516. Entonces, bueno, ahí pasó ese tiempo. También para tenerlo en cuenta, hermanos, por allá en el año 90 después de Cristo fue cuando se le reveló el Apocalipsis a Juan. ¿Por qué cito esta parte también? Porque recordemos que en el Apocalipsis hay muchas partes también que se relacionan con Daniel, ¿sí? De hecho, el Señor le reveló a los dos muchas de las cosas de los tiempos finales, y recordamos que era porque ellos eran muy amados, ¿no? Eran muy cercanos al Señor, el Señor los amaba muchísimo y les reveló estas cosas. A Daniel una parte, a Juan otra parte, y los dos se complementan, ¿sí? Entonces Juan en el Apocalipsis cita cosas que también Daniel citó, pero ya después del tiempo de él. Perdón, hermano. Estamos hablando de semanas de años, ¿no? Semanas de años. Para los que de pronto no estaban Sí. cuando se hizo la... Listo. Entonces habíamos dicho que una semana de años, ¿a cuánto corresponde? 7 años. 7 años. ¿Listo? Vamos a ir a Daniel 9 y lo repasamos un poquito. Daniel 9 desde el verso 20. Habíamos tocado desde esa vez. Dice la palabra: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, Daniel hablándole al Señor, porque él había tomado bien el libro de Jeremías, y fue cuando él pudo ver que ya el tiempo de cautividad estaba por cumplirse en el pueblo, entonces ya era hora de que Israel saliera del exilio. Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Habíamos hablado acá de que en ese momento se dio la orden de parte del Señor, pero no empezó la orden ahí. Que la orden empezó fue con Nehemías
cuando estaba delante del rey Artajerjes, que el rey le permitió ir a Nehemías a la ciudad a reconstruir los muros. ¿Sí? Luego dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces este verso nos habla también de cómo a través del Señor Jesucristo se pone fin al pecado, se trae la justicia perdurable y se unge al santo de los santos, aunque eso ya es para la segunda venida, cuando ya el Señor va a quedar ya reinando por completo. Entonces habíamos dicho que esas 70 semanas ahí no habla de semanas de días, sino que habla de semanas de años, que cada semana se le llama septenario cuando es de años. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto era que daban las 70 semanas? 490 años. Entonces 70 semanas nos daban 490 años. ¿Listo? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, 7 semanas, ¿a cuánto corresponden en años? 7 años. 49. Ah, Que estamos hablando de años. Entonces 7 por 7, 49. ¿Sí? Por allá veo caras. ¿Sí están entendiendo? Ah, bueno. Eso es solo sumar y multiplicar. ¿Listo? Entonces 49 años corresponden a las primeras 7 semanas. ¿Sí? Y 62 semanas, que ya corresponde, listo, a un mayor número de años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Habíamos hablado que los primeros 49 años se utilizaron para edificar los muros. ¿Sí? Los muros a los que fue Nehemías a la ciudad a edificar luego que el rey le autorizó ir. ¿Sí? Se usó ese tiempo para restaurar, reedificar los muros. O sea que cuando Nehemías llegó a la séptima semana, más o menos. No, o sea, la séptima, no. O sea, desde que ahí el rey le dijo, ya, puedes ir, ahí empezaron las 70 semanas. Ahí empezaron. Sí, o sea, en el año 445 antes de Cristo más o menos fue ese tiempo donde estaba Nehemías delante de Artajerjes y él le dijo que le permitiera ir. Listo. Ahí comenzó las 70 semanas. ¿Listo? Pero luego dice entonces, habrá 7 semanas, de los 49 años, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Listo? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces hablamos de que ese verso 26, dice que después de las 62 semanas, recordemos que desde que empezó a regir empezar, digamos, la cuenta regresiva de las semanas, que fue cuando Nehemías estaba con el rey, hasta el tiempo que vino el Señor Jesucristo. Recuerda que hablamos que por ahí en Zacarías nos muestra entonces la profecía de que el Señor iba a entrar en un pollino, ¿sí? En la ciudad, iba a entrar ya como victorioso, ¿sí? Hasta ahí se cumplían ya las 69 semanas, ¿sí? O sea, la primera, las 69, es desde Nehemías con Artajerjes hasta la entrada del Señor Jesucristo, la entrada gloriosa, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, hermano? sí. Ahora sí. Listo. Por favor, el que no entienda, preguntamos. O se sale, bueno. Después la 62 se quitará, listo. Entonces hablamos de que ese verso 26 es como el paréntesis. ¿El paréntesis en cuanto a qué? Porque hablamos de que la semana 70 no se ha cumplido todavía. ¿Sí? De que después de ese tiempo hasta ahorita, toda esa semana está ahí quietica. Entonces que todo ese tiempo fue el tiempo para los gentiles. O sea, fue el tiempo para nosotros, para que el Señor hiciera la obra con la iglesia. Si la semana 70 hubiera empezado de una, pues nosotros no hubiéramos estado en el plan de salvación del Señor. Porque entonces hubiera seguido ahí después de que el Señor ya se entró victorioso y luego hubiera vuelto otra vez y no hubiera habido el tiempo. Entonces estos más de 2000 años es ese tiempo de ese verso 26. Es como ese paréntesis, el tiempo de la iglesia. El tiempo de gracia. ¿Sí? El tiempo en el que el Señor pues ha venido haciendo muchas cosas y está haciendo y seguirá haciendo hasta que ya se manifieste ya en la semana 70. ¿Sí? Luego dice el verso 27. Entonces acá,
Entonces ya dijimos que 70 semanas son 490 años, que recordemos, hermanos, entonces que un año de calendario bíblico son 360 días, ¿sí? Que estos cálculos no los hacemos con nuestro calendario que es de 364 días, ni que trae años bisiestos y demás, no, porque así no nos da las cuentas, ¿sí? De hecho, la profecía fue exacta desde el tiempo en que estaba Nehemías hasta el Señor, se cumplió tal cual las 69 semanas. ¿Listo? Entonces ahora dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces acá tenemos bastante información, hermanos, en ese verso. Llegamos a la semana 70. ¿Sí? Ahora, como sabemos, como nos dice la palabra en Isaías, el Señor da un poquito aquí, un poquito allá, de su palabra, y nos va mostrando de diferentes formas para armar el rompecabezas, ¿sí? Entonces, hermanos, esta parte de la semana 70 de Daniel tiene que ver no solo con el Apocalipsis, sino también tiene que ver con Esdras y con Nehemías, ¿sí? Entonces vamos al libro de Esdras. ¿Qué fue lo que tú dices? ¿Que esta 70 semanas y esta última semana? Esta es la semana 70. Ah, ok. La semana 70. Sí, con Esdras y con La última semana. No lo olvidemos, hermanos. Lo que nos dice Eclesiastés, ¿qué es lo que fue, lo mismo que será? Entonces vamos a ver en Esdras cómo esa parte de esa palabra del inicio de la semana 70 se cumplió ahí como tipología. No fue toda la medida, pero sí ¿Qué capítulo, hermano? se cumplió. Entonces vamos a Esdras, el capítulo 1. Entonces, hermanos, por ejemplo, los hebreos tienen el libro de Esdras y Nehemías como un solo libro. Porque ¿qué pasa ahí? Esdras y Nehemías están ellos dos ligados. Nehemías habla de Esdras en uno de los capítulos, ¿sí? Habla ahí de Esdras. Esdras, ¿quién era? Un sacerdote, era un escriba, era un gran varón del Señor, era digamos, muy conocedor de la ley, y era el que daba al pueblo también el entendimiento de la ley, ¿sí? Entonces Esdras fue también un gran varón que se levantó por ese tiempo, y fue un gran varón que también el rey le concedió a él muchas cosas para que fuese también a la ciudad a edificar el templo. Pero entonces, hermanos, Esdras fue antes de Nehemías, ¿sí? Esdras fue más o menos en el tiempo de 538 a.C. al 456, y Nehemías fue como en el 445 al 433, ¿sí? Se cruzaron un pedacito. Se cruzaron un pedacito, pero primero fue Esdras. Con Esdras se reconstruye el templo, o sea, el segundo templo, ¿sí? Esa fue prácticamente la obra de propósito que le dio el Señor a Esdras, ¿sí? Pues con los demás hermanos y con los personajes que vamos a ver ahorita en la palabra, ¿sí? Y a Nehemías le dio fue como la orden, la obra de ir a reconstruir los muros, ¿sí? Entonces recordemos, hermanos, que siempre pues el Señor empieza desde adentro hacia afuera. Empieza primero desde el templo, ¿sí? Y va hacia afuera, no lo contrario, ¿sí? Entonces, busco acá Esdras. Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿qué imperio fue? Segundo, después del babilónico, ¿no? Porque Medo-Persia se juntaron y derribaron a los babilonios, ¿sí? Es el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces, ¿qué pasó con Ciro? Ciro no era, digamos, tan, entre comillas, tan malo, digamos, como los últimos reyes que vivieron en Babilonia, ¿sí? Porque, digamos, los babilonios exiliaron a Israel, ¿sí? Aparte, pues, les hicieron abandonar la ciudad y todo. En cambio, con Ciro, ¿qué sucedió? Ciro, más o menos en el año 538 a.C., proclamó el decreto de liberación de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor también movió su espíritu. El Señor también lo movió a él a que hiciera este decreto para que Israel pudiera volver a sus tierras. Si no hubiera sido de esa manera, pues Israel hubiera seguido tal vez exiliado en otro lugar y la ciudad abandonada, ¿sí? Entonces, esto es importante también entenderlo hoy, hermanos,
porque sabemos que Ciro entonces como era un líder mundial, hoy en día pues también cuántos líderes mundiales hay, ¿no? Las potencias y demás. Entonces tenemos que estar también atentos a estas cosas. ¿A quién es el que el Señor tal vez mueva el corazón para estos tiempos, sí? Todo listo. El rey Ciro, después de que ascendió al reino, por allá en el año 539, escribió el relato de su conquista a Babilonia. La escritura relata que este rey comenzó una campaña de restauración que incluyó el regreso a su tierra natal de las personas desplazadas, incluyendo Israel, cosa que no hicieron los reyes de Babilonia. Sí lo hizo este rey. ¿Sí? Listo. Vamos ahí mismo en ese capítulo bueno, seguimos leyendo acá. Entonces también escrito por todo su reino diciendo, verso 2, así ha hecho Ciro, rey de Persia. Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, ¿será que un rey del mundo va a hacer estas cosas así porque sí? No las va a hacer. Es movido por el Señor. Entonces, Ciro hizo estas cosas, decretó esto y obviamente también fue el paso para que Israel empezara a moverse e ir a edificar el templo. Vamos ahí al verso 5. Ahí mismo entonces sigue. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces era lógico que si el Señor despertaba el espíritu de un rey para quitar el del exilio de Israel, también tenía que despertar a su pueblo, ¿no? Pero tengamos en cuenta, hermanos, que cuando el Señor también dice acá que despertó el espíritu de algunos de los de Judá, sí, de Benjamín, no significa que fue al azar, sino también la disposición del corazón de ellos, ¿no? Porque ahí si vemos más adelante, ahí Esdras empieza a nombrar que del grupo de tales fueron tantos, de la familia de tales fueron tantos fueron a ayudar a reconstruir el templo, ¿sí? Y también recordemos, hermanos, que esto también es tipología de la iglesia, ¿sí? El espíritu despierto en nosotros porque el Señor ya no lo concedió, y el hecho de construir el templo, si no hablamos acá de reconstrucción, sino de la iglesia, de construir el templo que es la casa de Dios, ¿sí? Tiene bastante que ver también con esta palabra, hermanos, ¿sí? Vamos al capítulo 3 de Esdras. Entonces, Esdras tiene en ese capítulo, hermanos, varias partes a examinar con relación a la reanudación del continuo sacrificio y la restauración del templo. La primera parte tiene que ver con la restauración del altar y de los sacrificios. Recordemos, hermanos, que hasta el día de hoy en Israel, pues no hay templo, ¿sí? No hay tampoco altar, no hay continuo sacrificio todavía, ¿sí? Y recordemos, hermanos, que, como decía también hermano Germán, que Israel es como nuestro reloj, y el reloj del mundo, ¿sí? Mientras en Israel no se establezca ese continuo sacrificio, hermanos, no podemos decir que ya el Señor, hemos dicho, va a venir mucho más rápido sin que antes se cumplan esas señales. Por allá en agosto del 2013, lo que se hizo fue dar la orden. Se dio la orden para reanudar el continuo sacrificio, mas no se ha empezado, hermanos. Porque ya cuando empiece eso, ya ahí ya estamos en la semana 70. Y esto lo tenemos que tener muy presente, hermanos. Porque ya con eso es una señal supremamente importante para la iglesia a nivel mundial, ¿sí? De lo que va a pasar con esto. Entonces, la segunda parte es la colocación de los cimientos del templo. Ahorita lo vamos a leer. Tercera, resistencia de los pueblos de alrededor de Israel, porque como siempre ha habido oposición. Cuarta, el envío de 2 profetas para que animen a restaurar el templo. Quinto, el comienzo de la restauración del templo. Y sexto, la abominación desoladora puesta en el templo. Entonces ya lo vamos a ver por partes. ¿Nos puedes repetir, por favor? Hay más o menos 6 partes, ¿sí? Sí. O si quieres ahorita igual lo vamos a ver uno por uno. Ah, bueno. ¿Listo? Hermanos, esto se dio en los tiempos, ahorita lo vemos, de Jesúa, hijo de Josadat, de Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Jesúa? Era el sumo sacerdote en ese entonces.
Y Zorobabel, hijo de Salatiel, era como la parte política, él era el gobernador de Judá, y el Señor también los utilizó a ellos dos para afianzar esa reconstrucción del templo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice Esdras 3? Cuando llegó el mes, desde el verso 1, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat. Ese Jesúa también se le puede llamar como Josué. Jesúa significa Josué. Hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. ¿Sí? Entonces la primera parte, colocar el altar sobre la base. Edificaron el altar y después lo pusieron sobre la base. ¿Sí? Luego dice porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Como hablamos ahorita, siempre ha habido conflicto alrededor de Israel, ¿cierto? Siempre han habido pueblos que alrededor están contra Israel, ¿no? Palestina, los asirios, ¿sí? Los árabes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acá pasó igual entonces, ellos tenían miedo, colocaron el altar. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, y acá está la otra parte, ¿no? El holocausto continuo. Ese holocausto continuo, por allá en el hebreo es Olastamid, que significa el holocausto o sacrificio continuo. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar Éxodo para que veamos cuándo fue que el Señor les dio esa orden al pueblo de Israel. ¿Sí? Me entiendo algo. Digamos, estábamos en Daniel 9. Sí. Son 70 semanas. Sí. Vamos en la 69. Sí. Cuando vamos a entrar a las 70 semanas, que fue por lo que nos volvimos a Esdras, que quiero entender. Entonces, ¿nos volvemos allá porque es lo que el Señor va a hacer en esa última semana? ¿O nos volvemos allá por la reconstrucción del templo? Por las dos cosas, porque acuérdate que en Eclesiastés 1:9 dice ¿qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que se ha hecho lo mismo que se hará? ¿Sí? Y entonces de la misma forma también, cuando nosotros vamos a Esdras, ¿sí? Nos muestra esa parte del templo, nos muestra esa parte de lo que el Señor va a hacer ahí, digamos que se relaciona también con la señal que da Daniel en la semana 70, ¿sí? Porque ahí cuando tú miras en Daniel 9 y en varias partes de los capítulos de Daniel, muestra que el sacrificio va a ser quitado, ¿sí? Va a ser quitado pues por el anticristo, por el hombre inicuo, ¿sí? Y en Apocalipsis también se relaciona, digamos, con esas partes. Entonces cuando tú lo encajas todo, encuentras que Esdras también es una señal manifiesta, ¿sí? En lo que digamos va a ser los sucesos en cuanto a antes de la segunda venida del Señor, ¿sí? Claro está que digamos en la era que estamos, no es que sea así tal cual súper exacto porque estamos en una era diferente, pero sí sabemos y conocemos también por las señales manifiestas lo que pasa ahorita en Israel, lo que ha pasado en la historia, que la reconstrucción del tercer templo, que es también lo que está esperando la iglesia, va a ser también una señal manifiesta. ¿Sí? En ese sentido, digamos, Esdras nos muestra esa tipología. ¿Sí? Recuerden que nosotros también, digamos, cuando nos basamos en la palabra para ver hechos, posibles profecías o hechos futuros, es con relación también a la tipología y a la figura que nos da el Señor en la palabra. ¿Sí? De hecho, ahorita que lo sigamos mirando, ahí la misma palabra muestra, digamos, que hay unos varones que son simbólicos y que dice que será también para días posteriores. ¿Sí? Entonces, digamos, hay partes de la palabra, ¿sí? que con ayuda del Señor uno las va, digamos, poniendo así. Entonces son esas señales que se nos va mostrando, ¿sí? Listo. Entonces el continuo sacrificio es el Olastamid. ¿Sí? Digamos, por acá se le dan signos de segundo. El 5. Además de el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo,
comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Sí? Entonces por esto también sabemos que el continuo sacrificio iba antes de los cimientos. ¿Sí? Que antes del templo, antes de la colocación de los cimientos, era el continuo sacrificio. ¿Sí? Fue eso primero. Acá nos lo muestra el libro de Esdras. Pero los cimientos no se han hecho tapar. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por Marajó, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Listo. Entonces, acá aparece Jesúa, o Josué, que es sumo sacerdote, hijo de Josadá, y Zorobabel, que es hijo de Salatiel. ¿Sí? Ahora vamos, hermanos, allá Zacarías 3:8. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante en Esdras, que Esdras también cita a Ageo y Zacarías. Ellos son dos también de los profetas que están en el Antiguo Testamento y corresponden al libro, cada uno, de Zacarías y de Ageo, ¿sí? Entonces, digamos, cuando también uno los lee a ellos también estuvieron en ese mismo tiempo que estuvo Esdras, ¿sí? Ageo y Zacarías. Y acá, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías con relación a Josué? Voy a leerlo desde el 6, dice: Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces, ¿por qué le está diciendo el ángel de Jehová esto a Josué? Porque ahí en los versos anteriores llega Satanás a acusar a Josué, ¿sí? Y allá muestra, digamos, que Josué tenía unas vestiduras viles. Pero el Señor lo que hace es, obviamente, defenderlo. Lo que el Señor hace es justificarlo, ¿sí? Pero también le hace ahí como un llamado de atención, una amonestación a Josué diciendo: Si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, que aquí están, te daré lugar, ¿sí? Entonces este es el mismo Josué que vemos en el libro de Esdras, ¿sí? Josué, Jesúa o Josué, ¿sí? Se puede decir cualquiera de los dos. Y luego dice, verso 8: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, ¿sí? Entonces aquí ya nos está mostrando la palabra que esos varones simbólicos, pues ¿por qué nos dice simbólicos? ¿Sí? Porque con la misma forma, cuando vemos la tipología también de la palabra, que unas cosas se cumplen antes y luego se cumplen de manera similar, ¿sí? O cuando vemos, por ejemplo, que las fiestas son tipologías de lo que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que todas las fiestas están reunidas en Cristo. Entonces acá también de la misma forma podemos ver que esos varones simbólicos no son solo para este tiempo de Esdras, sino que también son para tiempo más adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan, hermanos, en Apocalipsis, por allá en el capítulo 11, que están los dos testigos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Acá no lo muestra como varones simbólicos, pero va a haber allá también adelante, cuando llegue la semana 70, van a estar estos dos profetas, ¿sí? Van a estar ahí en medio, mejor dicho, allá de... Sí, van a estar en medio de lobos, porque van a estar muy seguramente allá en medio de donde va a ser todo el tema del templo y desde donde empieza a operar el anticristo, seguramente, ¿sí? Entonces por eso dice acá Zacarías que son varones simbólicos. Luego dice, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el renuevo? Jesús. Jesús, el Señor Jesús. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Entonces el Señor, mire cómo empiezan a relacionar el tema de Josué con el Señor Jesucristo y con el renuevo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra un día. Como les dije al principio, hermanos, ¿sí? Este tema es un poco complejo, es que oremos al Señor y lo podamos meditar, ¿sí? Entonces yo sé que no es fácil de digerirlo eso, pero entonces que el Señor nos ayude. Listo, están los varones simbólicos. Como hablamos ahorita, el primer acto que se realizó ahí en Esdras capítulo 3 fue la edificación del altar y la colocación sobre la base. Sí, lo leímos ahorita. Luego dice que había miedo de los pueblos enemigos, los palestinos, los árabes, etc.
Dice que fue el primer día del mes séptimo en el calendario bíblico, donde lo manifiesta ahí Esdras capítulo 3. Entonces el mes séptimo en hebreo es Etanín. Dice que los cimientos del templo no se habían echado todavía, ya lo leímos también. Entonces ahora, hermanos, para el tema del holocausto continuo, o el olastamid, o el continuo sacrificio, vamos a Éxodo 29. Éxodo 29, veámoslo desde el 38. Pues acá nos muestra la palabra, hermanos, que fue el tiempo en que el Señor les dijo al pueblo que empezaran a desarrollar todo el tema de los sacrificios, de los holocaustos, incluyendo el holocausto continuo. Dice el verso 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Tengámoslo ahí presente, hermanos, esta parte también, porque dice por la mañana y otro a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de olivas machacadas. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Luego dice el verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Sí? Entonces este es el holocausto continuo que correspondió en ese instante cuando el Señor dio la orden de que lo empezaran a realizar. ¿Sí? Es el mismo holocausto continuo que muchas veces a través de la historia el pueblo de Israel ha dejado de hacer por causa de que ha sido exiliado, por causa de los juicios de Dios, por causa de muchas cosas. Es el mismo holocausto continuo que hasta el día de hoy ellos no han empezado a realizar, ¿sí? Allá en Israel. Entonces lo que hablábamos ahorita, por allá en 2013 se dio la orden de que empezara a realizarse, pero no ha empezado, ¿sí? El holocausto continuo. ¿Hasta ahí, hermanos, vamos bien? Ahora vámonos a Daniel, nuevamente a Daniel 9. Otra vez Daniel 9:27. Entonces ya lo leímos, que es por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Sí? Entonces hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Vamos a leer ahí Daniel 8 desde el... Mejor dicho, vamos a leerlo desde el verso 1, hermanos. No lo tenía acá, hermanos, establecido, pero pues por causa de las dudas que están teniendo, vamos a leer acá este capítulo, ¿sí? Porque es importante que lo tengamos más claro, ¿ok? Dice Daniel 8, verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, a Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del norte. ¿Cuál fue ese gran cuerno de los cuales salieron otros 4 cuernos? Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno. ¿Que corresponde a qué imperio? Medo Persa. No. ¿A cuál?
Al griego, ¿no? al griego, ¿sí? Entonces está primero el imperio babilónico, ¿sí? Está segunda es el imperio medo-persa, está tercero el imperio griego y está cuarto el imperio romano, ¿sí? Hemos hablado también que en Daniel capítulo 2 están también las 4 bestias que cada una corresponde a un imperio, ¿cierto? Perdón, ahí está la estatua de Daniel que corresponde a cada una de las 4 bestias que luego Daniel muestra y que también en Apocalipsis se muestra, ¿sí? Que está entonces la estatua con la cabeza de oro, con los pechos de oro que corresponde a qué imperio? Ah, me da pereza. No, cabeza y pechos, Babilonia. Que están los brazos de plata con los brazos de plata, Plato de plata. que corresponde a qué? Medo-Persia. A Persia, ¿sí? Luego están piernas de bronce, que corresponde a qué? A Grecia. Y luego están de las rodillas para abajo, que son las piernas de hierro, Roma. Roma, y que a la final entonces los pies que son en parte de hierro mezclado con barro cocido, ¿cierto? Entonces por eso, ¿sí? Entonces acá nos está hablando primero del imperio medo-persa, que fue el que se engrandeció y luego llegó el macho cabrío y lo golpeó. Que está hablando acá de este cuerno que fue quebrado, que fue Alejandro Magno, pero Alejandro Magno fue el imperio griego, él fue el que se estableció como el rey soberano cuando ya venció a Medo-Persia. Y de Alejandro Magno, que recordamos que él murió, ¿sí? Pero antes de morir, él heredó su reino a 4 generales, porque los hijos de él habían sido asesinados, entonces no pudo tener heredad. Entonces con Alejandro Magno, cuando iba a morir, heredó a 4 generales que se llamaron Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Filópator. ¿Se acuerdan? Sí. Nombres. Que por allá los Seleucidas, que es del imperio sirio, fue donde empezó también a establecerse este hombre figura del anticristo, que ¿quién fue? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, que también estaba por allá al sur, en Egipto, la dinastía de los Ptolemaicos, ¿sí? Que se estableció por allá con los Ptolomeos, ¿sí? Entonces que era esa lucha constante, ¿sí? Y que entonces ya vimos lo de Antíoco y demás, y entonces acá nos está mostrando eso la palabra. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, o sea, los 4 generales hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y en este instante, hermano, que fue la medida, una cierta medida que se cumplió el anticristo, pero no toda, fue entonces Antíoco Epífanes. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Sí? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En Éxodo 29, cuando vimos ahorita, ¿cómo era que el Señor decía? Por la mañana y por la tarde. O sea, esas 2300 mañanas acá que responde el sacrificio continuo por la mañana y por la tarde. ¿Sí? Y ahora dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las rieras del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Ya llegamos al tiempo del fin? No hemos llegado, ¿cierto, hermanos? Entonces por eso también sabemos que esto es figura del anticristo, que esto es figura también de los tiempos finales, que en ese tiempo se cumplió en cierta medida con el imperio griego, con Antíoco Epífanes, ¿sí? Pero no se ha cumplido la medida total, porque si ya se hubiera cumplido la medida total, pues ya estaríamos con el Señor, ¿sí? ¿Recuerdan el Salmo 110:1 que dice, si no estamos leyendo el capítulo: siéntate a mi diestra hasta que ponga mis enemigos bajo estrado de tus pies? El Señor los ha venido poniendo, ha venido derrumbando las bestias, el imperio, porque si recordamos empezó con la cabeza de oro y luego va a terminar como hierro mezclado con barro cocido, y después ahí en la parte de Daniel dice que llega una piedra que es la que es figura de Cristo, y
rompe los pies y desmenuza la estatua. ¿Sí? Entonces no ha sucedido, hermanos, y es la razón por la que entendemos, según la palabra, que los tiempos del fin no han llegado. Que se cumplió en cierta medida, pero ese continuo sacrificio, que es lo mismo que ha querido hacer Satanás muchas veces, de quitarlo, de hacerse él pasar como Dios y ponerse en el templo, ¿sí? No ha sucedido ya en la medida completa. Listo, ahora sí sigamos ahí en Daniel 9. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Acá también por esto vemos, hermanos, que dice hasta que venga la consumación. Cuando el Señor dijo en la cruz consumado es porque era. Porque ya todo ha sido consumado, ya todo ha sido pago, ¿cierto? No le faltó nada al Señor. Y acá la palabra dice hasta que venga la consumación, o sea, que todo se termine, se complete. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Será que ya se derramó la ira de Dios sobre el desolador? Lo sabemos pues porque no han llegado los 7, no se han abierto todos los sellos, no se han abierto, no se han tocado las trompetas, no se han derramado las tazas de la ira, ¿sí? Por eso también lo entendemos. Entonces, hermanos, habíamos dicho que la semana de años, entonces, una semana son 7 años, ¿sí? Entonces, una semana de años son 7 años en días, ¿a cuánto equivale? Una semana. O sea, 7 años según el calendario bíblico, ¿no? Según 210. No, 2260. no, poco más. 360 por 7, ¿cuánto les da? Porque es 360 días de un año por 7 años, ¿sí? 252. 2520. Ah, bueno. 2520 días. Nos faltó eso. Sí, que si solo un año son 360. Entonces, ¿Listo? 2520 días. Ahora nos dice acá Daniel. ¿Qué pasó, Guillo? Le dices en inglés. Las matemáticas. Dice acá, entonces a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 2520? 260. ¿Cuánto, hermano? 1260. 1260 días. 1200. Está contagiando. ¿Y en años a cuánto equivale eso? ¿Esos 1260? Esos 1260 días en años a cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Sí les suenan los 3 años y medio? Sí. 3 años y medio de Tiempos y medio tiempo. Entonces, tiempo es un año. Tiempo es 2 años. Y medio tiempo, medio año. Ahí se completan los 3 años y medio. Entonces, 1260 días, ¿cierto? Claro. Listo. Devolvamos otra vez a Daniel 8, hermanos. Por favor. Listo, acá. Ya lo leímos ahorita, pero lo vuelvo a leer. El verso 13. Entonces hay un santo que hablaba y otro de los santos preguntó. Aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Y él dijo, ¿cuánto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Sí? Entonces, si le restamos, hermanos, a 2520, 2300, ¿cuánto nos da? 220, ¿cierto? Entonces, esos 220 días, ¿a qué corresponden? Corresponden a los 220 días iniciales de la semana 70. ¿Sí? Pues acá, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Y la pregunta que le hacía ahí es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Si sabemos que la semana 70, que corresponde a 7 años y corresponde a 2520 días, y la palabra nos está diciendo que hasta 2300 tardes y mañanas, pues igual tenemos que sumarle los 220 días, ¿no? Para que nos dé el total. Esos 220 días
corresponden a la parte inicial de la semana. ¿Sí, hermanos? ¿Seguro? Veo caras ahí como de... Pero hace parte, o sea, está dentro de la Dentro de las 70, sí. Ah, ok. Dentro de las 70. Ah, ya entendí. Es que una semana de año son 2.520 días. Exacto. Ya. Y menos las 2.300 tardes. La 220. Ya, sí, ya entendí. Ah, perdón, sí. ¿Sí? Entonces no le podemos restar a la semana los 220 días, ¿no? Porque se lo tenemos que sumar porque si uno nos dice que es una semana de años. Sí. ¿Sí? No lo vamos a ir a hacer el machetazo. Vamos a poner en la clase de matemáticas. Son 2.520 días, ¿cierto? Entonces los 220 días son los iniciales de la semana 70. A esos 220 días es que comienzan las 2.300 tardes y mañanas. Entonces los Exacto. 220 primeros días de la semana 70. Perdón. La semana 70 tiene primero 220 días. Los 220 días A los iniciales. 220 días Empiezan las 2.300 tardes y empiezan mañanas. las 200 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Exacto. Es decir, tarde de la semana. Que es cuando Sí, piensa hermano. eso. Tiene que no dejarse eso y que es espacial. Sí, o sea, la última Claro, semana. que eso se Es una mueve. semana de años. Depende de la visión del profeta. No empezamos pensando en el periodo de la gracia. Señora, Entonces habíamos dicho ahorita, hermanos, que en Daniel 8 nos decía que la visión está hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Y por ahí también luego nos dice en Daniel, sella la visión porque es para muchos días. ¿Sí? Acá el mismo Daniel en capítulo 11, verso 31, nos confirma nuevamente lo del tema del sacrificio, que la abominación desoladora lo va a quitar. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí? Acá, digamos, nos viene hablando también de la figura que era Antíoco Epífanes, porque él lo describe mucho mejor. Pero entonces volvemos a mirar lo de la palabra que dice que es hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Ahora vamos a Mateo 24:15, que también es otro testigo, ¿no? La palabra nos dice que en boca de 2 o 3 testigos, ¿no, hermanos? 24:15. Mateo 24:15. Entonces dice el Señor. Recuerden, hermanos, que al principio hablamos que el Señor ahí en Mateo 24 estaba hablándole a la iglesia. Que ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas señales? ¿Sí? ¿Cuándo será tu venida? ¿Sí? Hablamos de la parucía en el fin del siglo. Entonces acá luego dice el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y miren ahora como el mismo Señor acá lo cita. El que le entienda, dice ahí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces el mismo Señor también hablándole a la iglesia, el Señor no le está hablando a la multitud, ¿sí? Sino específicamente a los discípulos. ¿Cuándo serán estas señales? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Listo, hermanos, devolvámonos a Esdras. Ya, ahí se acaban, ahí en ese 15 se acaban de terminar los 3 años y medio para iniciar los otros 3 años y medio. ¿En el 15 qué? Es lo que acaba de Mateo. Mateo 24:15. No es que se acaben, digamos ahí. Porque si la otra dice que las tardes que van a pasar ya como que no va a haber el sacrificio y se termina el sacrificio, no lo sé. O sea, lo que, si estoy entendiendo, lo que pregunta Gina es que ¿cómo hacemos pasar cuando se acabó la semana 70? ¿Sabes? Cuando se quita No la semana 70, porque la semana 70 está dividida en 2, que es el gordo fijo. Sí. Y después se volvió a dividir. Pero bueno, bueno, dale y ahí vamos. Ahorita estamos explicando y ya vamos mirando. Entonces, Listo, vamos a Esdras. 3 tiempos y medio. Hay uno. Listo, Esdras 3, verso 8. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, Jesúa el mismo que se citó el mismo Josué, el que se citó en Zacarías,
y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Me adelanto ahí al verso 11, hermanos, desde el 10. Dice el 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijo de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Sí? Entonces esta es la segunda parte de Esdras. La segunda parte, habíamos dicho que la primera entonces era la edificación del altar y ponerlo en la base, luego restaurar el continuo sacrificio, y luego así vienen los cimientos. ¿Sí? Y esto, hermano, cuando uno mira la palabra y la obra del Señor, pues cobra todo sentido. Porque nosotros no podríamos colocar cimientos en la iglesia si antes hubiéramos conocido al Señor y su sacrificio. ¿Sí? El Señor primero tuvo que hacer el sacrificio, tuvo que dar su vida por nosotros para luego entender quién era el Señor y entender la vida de iglesia, ¿cierto? Y empezar que los cimientos, por ejemplo, ya unos mesecitos atrás, Camilo también ya nos había tocado nuevamente los fundamentos y demás que son con relación a la iglesia, pues los cimientos, ¿sí? O sea, acá la figura de los cimientos en la iglesia, pues, ¿qué es? Cuando ellos dicen, entonces se colocaban los cimientos del templo, ¿no? Del templo físico, de la casa de Jehová. Listo. Esdras 4. Verso 1. Entonces, como ya sabemos, hermanos, siempre la posición del enemigo, siempre la posición de los pueblos. Dice acá entonces, oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Ya le ofrecemos sacrificio desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces acá fue la oposición de los pueblos, para que ellos no pudiesen edificar el templo, ¿sí? Es lo mismo que ha pasado a través de la historia, hermanos, y es lo mismo que pasa hasta hoy en día, ¿sí? ¿Por qué no se ha construido el templo? Pues por causa de temas políticos, por causa de temas intereses, especialmente pues porque ahí están operando las tinieblas, ¿sí? Entonces, por esto estas son también las señales manifiestas. Hermano, se me fue la hora y toda falta tema. Bueno, voy a redondear la idea y con la ayuda del Señor, pues continuamos la próxima reunión. Vamos, ahí mismo en Esdras, el capítulo 4, verso 17. Número. Esdras 4, verso 17. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron acá ciertos personajes para evitar que se siguiera construyendo el templo? Lo vamos a ver ahí, dice. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron a que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se revela y se forma en ella sedición. Porque estos personajes, los que Reún y Sinsai, ellos le habían enviado una carta al rey, diciéndole que es que Israel era una nación rebelde y mala, que estaban construyendo el templo, pero que no era para bien del rey, que el rey iba a perder como territorio en donde iba a reinar, entonces que era necesario que esa obra se parara, ¿sí? Entonces después de que el rey les ordenó ya a los súbditos que buscaran en sus archivos, si realmente eso era cierto, pues efectivamente encontró
que Israel años atrás había intentado edificar la casa, pero ellos como lo tergiversaron, entonces lo que hizo el rey fue darle la respuesta diciendo: y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues da orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sí? Entonces, vamos a llegar hasta ahí, hermanos. Sí les pido, hermanos, que pues delante del Señor meditemos en estas cosas, en la palabra. ¿Sí? La idea es que también, si el Señor les muestra algo también, pues lo podamos juntos llevar delante del Señor. Entonces, hasta acá, hermanos, vamos en la parte de... ¿La parte qué? Estamos en la parte de, en cuanto a Esdras, de las partes que leemos al principio. La primera ya la vimos, de la colocación entonces del altar, la reanudación del holocausto continuo sacrificio, ¿sí? Luego colocación de los cimientos del templo. Luego acá estamos entonces en la parte de la posición de los pueblos, ¿sí? Nos faltan las otras partes que les cité al principio, que son envío de 2 profetas para que animen a restaurar el templo, comienzo de la restauración y luego la abominación desoladora. ¿Listo, hermanos? Entonces, oremos al Señor y pues que nos ayude, hermanos. Porque ese Señor, hermano, nos da también señales en su palabra y nos da señales de los fines de los días, es para que como iglesia estemos atentos, ¿sí? Que no seamos, hermanos, como dice el Señor en Mateo 24, que si dicen, mira aquí el Cristo, velo aquí o allá, y entonces no sepamos qué señales hay y salgamos a pensando que es el Señor, ¿sí? Hay unas señales manifiestas, hermanos, que si bien el Señor ya sabemos que está cerca, que su venida está cerca, son señales que no se pueden pasar por alto, que el Señor las va a cumplir antes de que Él venga, porque el mismo Señor dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hermanos. Entonces, para que estemos atentos, meditando también en ello, y bueno, Señor nos ayude en las próximas reuniones. Algún hermanito que ore.